Muy bien, en esta oportunidad vamos a platicar un poquito en torno de la integración por partes, que junto con cambio de variable o sustitución son un par de métodos de integración fundamentalísimos, de los cuales, de estos dos, se desprenden las otras técnicas de integración que posteriormente vamos a estudiar y a comentar. Como ya se dio en la teoría, se hizo la demostración de dónde sale esta regla, que es la regla de integración por partes. Es una de las tantas formas, ¿no?, de expresar esta regla por comodidad. Recuerden ustedes que nosotros estamos asumiendo que tanto u como b son funciones que dependen de la variable x. Entonces, tenemos la integral de la función u por el diferencial de b, y esto es igual al producto de la función u por la función b menos la integral de b por el diferencial de u. De igual manera, se comentó que esta regla se puede ver como la regla del producto de dos funciones a la inversa. O sea, la regla de derivación del producto de dos funciones a la inversa. Entonces se tomaron algunos elementos de eso para llegar a su demostración, y se comentó que cuándo es plausible utilizar este método. ¿Cuándo utilizarlo? Cuando en esta parte, en el integrando de nuestra integral indefinida que debemos calcular, se tenga el producto de funciones, ¿ok? Es cuando entra en juego integración por partes. De igual forma, se comentó que puede suceder que cuando se presente la necesidad de resolver un problema, resolver una integral por partes, haya que echar mano de cambio de variable, de sustitución. Eso es decir, puede aparecer una combinación de estos dos métodos. Ahora, otra de las inquietudes o de los retos que podemos observar nosotros en esta oportunidad es que siempre cuando empezamos a resolver problemas integrales, surge la interrogante de cómo debemos elegir a u y a diferencial de b, qué pautas o cómo debemos guiarnos. No hay una regla general para establecer quién será u y quién será el diferencial de b. Desde luego, algunas recomendaciones que se dan para elegir apropiadamente quién fungirá el papel de u y el de b es considerar que el diferencial de x, vamos a suponer que estamos integrando con respecto a x, el diferencial de x siempre es parte del diferencial de b. Es decir, cuando tomamos db para aplicar nuestro método, también no debemos de olvidar colocar el diferencial de la variable con la que estamos integrando. El db que elijamos debe ser fácil de integrar, o sea, por inspección. Debemos determinar que sea fácil de integrar. Entonces, u y el diferencial de b se deben de elegir de manera que esta integral, la integral de b de u, no sea más difícil de calcular que nuestra integral original, ¿sí? Esa es una de las pautas generales. Si la nueva integral, ¿sí? O sea, es decir, si elegimos u y db de una manera que resulta más complicada, la integral esta, pues hay que probar otras opciones, ¿sí? Hay que hacer otras pruebas con u y con diferencial de db. Ok, como les comentaba, no hay como una regla general. Sin embargo, hace ya algún tiempo, estamos hablando de, este trabajo fue de Herbert Kasube en 1983, propuso no una regla, sino un acrónimo. Es decir, una mnemotecnia, ¿sí? Más no una regla, ¿eh? A veces no se cumple este acrónimo. Propuso el acrónimo LIATE, ¿no? No es una regla porque
bueno, más bien él identificó ciertas familias o ciertos tipos de funciones en donde se podía dar como este acrónimo de cómo elegir de una manera que resultasen esta integral más sencilla de calcular que esta. Entonces, él dice, bueno, tengo el acrónimo LIATE, L de funciones logarítmicas, la I de las inversas, la A de las algebraicas, la T de las trigonométricas y la E de las funciones exponenciales. Entonces, lo que sugiere Herbert Kasube en su trabajo publicado en el American Mathematical Monthly en 1983 es que por inspección, al presentarse la necesidad de aplicar integración por partes, vamos a asignar a U, ¿sí?, a la función que cumpla con estas características, LIATE, en este orden. Es decir, que si en la integral aparece primero un logaritmo y luego una algebraica, U la debemos de tomar como la logarítmica. O sea, para que quede esto más claro, supongamos que tenemos el siguiente caso. Imaginemos que se nos solicita calcular la integral logaritmo natural de t por el coseno de 2t diferencial de t. ¿Ok? Entonces, lo que nos propone Herbert Kasube con su acrónimo LIATE, ¿sí?, que aquí aparece, es que nosotros debemos escoger a la U, que va a estar en juego en la integración por partes, como la función que aparezca aquí en primer orden, siguiendo este orden: primero logarítmicas, luego inversas, luego algebraicas, trigonométricas y hasta el final las exponenciales. Entonces, siguiendo el acrónimo de Kasube, nosotros, para resolver esta integral que es por partes, porque tenemos el producto de la función logaritmo natural de t por el coseno de 2t, propondríamos como U logaritmo natural de t, y el db sería toda esta parte, el coseno de 2t por diferencial de t, coseno de 2t por el diferencial de t. Esta es la parte que yo les comentaba que es indispensable no olvidar. Siempre el db, el diferencial db, debemos de tomar la función acompañada del diferencial original, en este caso de t. Ok. Entonces, ya tenemos nuestra teoría primigenia, ¿no?, en torno a este asunto. Entonces vamos a empezar con algunos ejemplos. Entonces les hago este comentario para que ustedes tengan ya una pauta de cómo elegir la U y el diferencial de B y no perder tiempo en ese proceso. Desde luego ustedes tienen que hacer ejercicios que implique eso, buscar hacer pruebas para contrastar, ¿no? Entonces vamos a olvidarnos de este acrónimo para resolver el siguiente ejemplo. Y vamos a suponer que nada más nos aventamos al ruedo conociendo la fórmula de integración por partes. Y vamos a hacer la prueba, ¿no? Tomando diferentes cambios de variable a ver a qué llegamos. Ok, supongamos entonces que yo desconozco el acrónimo LIATE, este acrónimo que me ayuda a elegir de una manera práctica la U para una integración más sencilla. Entonces, esto lo vamos a ver a partir del siguiente ejemplo. Ejemplo 1. Calcular la integral I igual a la integral de 5x por el logaritmo natural de 3x por el diferencial de x. Como les comentaba yo ahora, hasta aquí, lo único de lo que podemos echar mano es de nuestra regla de integración. Es decir, cuando tenemos la integral de u por diferencial de b, esto es igual al producto de u por b menos la integral de b por du.
Supongamos que todavía no tenemos presente este algoritmo, este acrónimo del IAT, y vamos a resolverlo así, a oscuras, ¿no? Sin conocer a profundidad eso. Entonces, yo para resolver esta integral, primer intento, le voy a poner aquí, primer intento. Para resolver la integral, en este caso, yo voy a tomar el siguiente cambio de variable, o voy a proponer, más bien, voy a proponer que u sea igual a 5x. Así lo voy a tomar. A ver a qué llego aplicando integración por partes. 5x. Y que db, sí, el otro elemento de mi fórmula, sea el logaritmo natural de 3x diferencial de x. Logaritmo natural de 3x por el diferencial de x. Ok. ¿Qué elementos me hacen falta calcular? El diferencial de u y b. Entonces, para calcular du, pues hay que derivarla. Du es igual a la derivada de 5x. Esto es 5 por diferencial de x. Y b es la integral del logaritmo natural de 3x diferencial de x. Fíjense que hasta este punto nosotros no hemos calculado la integral del logaritmo natural de x. Nos puede sonar conocida, porque recuerden que de tablas conocemos que la integral de diferencial de x sobre x es igual al logaritmo natural de x más constante. Es decir, de ahí que nos puede sonar familiar al momento de querer integrar por este resultado. Pero la integral que estoy tratando de calcular, fíjense que no es nada parecida a esta. De manera que ahí estamos rompiendo con la cláusula que nos establece que la integral que resulte debe ser más sencilla. Puede ser que sea más sencilla puesto que estoy eliminando este x y nada más sería la integral del logaritmo, pero desconozco, ¿sí?, cuál es hasta este momento la integral del logaritmo natural de 3x o de x o de u, diferencial de u. Entonces fíjense que aquí voy a poner unos signos de interrogantes porque hasta aquí llegué. Es decir, mi intento por resolver este ejercicio, aplicando integración por partes, se vio frustrado por el solo hecho de mi elección de quién es U y quién es de B. Por eso puse aquí primer intento. Esto obviando que desconozco el algoritmo del IAT, ¿no? Entonces, ahora sí vámonos con el segundo intento. A ver si ahora sí nos sale el método, la solución de la integral. Entonces, ahora voy a proponer, ¿sí?, que ahora u lo voy a tomar como el logaritmo natural de 3x. Y db lo voy a tomar como 5x, diferencial de x, desde luego. Entonces, du ahora sí está más asequible, porque yo ya sé cómo, de mi curso de cálculo diferencial, o si no de tablas, yo ya sé cómo calcular la derivada de un logaritmo natural. Ya sé que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre el argumento del logaritmo, que es 3x, por la derivada del argumento, que la derivada de 3x es 3. Entonces, esto lo puedo escribir como 3 entre 3 a 1. Es decir, me queda 1 sobre x diferencial de x. Y puedo integrar b de b. De b es 5x, la integral es 5 medios de x al cuadrado. Aquí se omite la constante por fines aplicativos del método nada más. La constante de integración se escribe hasta el final del proceso de aplicar integración por partes.
Ok, bueno, fíjense que cuando menos aquí en estos pasos ya no me quedé atorado como en el anterior, en el primer intento. Aquí sí pude avanzar. Entonces vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a aplicar nuestra regla. La integral de u por diferencial de b igual a u por b menos la integral de b de u. Ok, entonces y va a ser igual al producto u por b, es decir, 5 medios de x al cuadrado por el logaritmo natural de 3x menos la integral de b, que es 5 medios de x al cuadrado, por du, que es 1 entre x diferencial de x. De manera que esta integral y me queda 5 medios de x al cuadrado, reescribiendo por 3x, menos 5 medios de la integral, sale 5 medios de la integral, de x cuadrada entre x, me queda x, diferencial de x, esto es 5 medios, x al cuadrado, logaritmo natural de 3x, menos, la integral de x es 1 medio de x al cuadrado. 1 medio de sale multiplicando a 5 medios y me quedan aquí 5 cuartos de x al cuadrado, más constante. Aquí ya terminé de integrar, ya sumé la constante de integración, pero fíjense ustedes que tengo como factor común al 5 en ambos términos, tengo como factor común al x al cuadrado en ambos términos, y tengo como factor común puedo sacar un medio. De manera que sacando como factor común 5 medios de x al cuadrado, 5 medios x cuadrada, que multiplica al logaritmo natural de 3x menos 1 medio más constante. Y ahora sí, he logrado terminar mi proceso de integración aplicando integración por partes. ¿Ok? Entonces, hasta aquí creo que todo va avanzando bastante bien. Entonces, espero que con esto, con este primer ejemplo, este primer acercamiento, haya quedado claro el método y la diferencia, ¿no?, entre escoger de manera errónea un u y un diferencial de b. Desde luego esto se aprende con la experiencia, es decir, resolviendo integrales indefinidas, para evitar perder tiempo, ¿no?, con una mala elección de u y de b. Y desde luego tener presente este acrónimo que nos regaló Kasube, afortunadamente. Entonces la dejamos por aquí de momento y en un próximo video seguiremos atendiendo más dudas y ejercicios. Hasta la próxima.